La ironía más grande de la vida de Vito Rocco Bertoldo es que Estados Unidos lo consideró inútil para la guerra, antes de que se convirtiera en uno de los soldados más letales que el país haya visto. Si uno mira su historia desde el principio, parece escrita al revés. Primero vienen los rechazos, las humillaciones, el no eres suficiente, y solo después aparece el héroe. Pero así fue. Antes de enfrentarse a divisiones acorazadas alemanas casi por sí solo, antes de resistir 48 horas bajo fuego constante, antes de destruir a veteranos que habían peleado desde Rusia hasta Francia, Bertoldo fue simplemente un hombre medio ciego al que nadie quería en uniforme. Todo comenzó el día después de Pearl Harbor, el 8 de diciembre de 1941. Mientras la nación entera se unía en un impulso de ira y patriotismo, mientras los jóvenes llenaban los centros de reclutamiento, un muchacho hijo de inmigrantes italianos, con manos manchadas de carbón y esperanza sincera, entró a la oficina de alistamiento en Decatur, Illinois. Llevaba un polvo de la mina incrustado bajo las uñas cuando el médico militar le pidió que leyera el cartel de visión. Ese momento, que para otros era un trámite, para él sería un muro. Vito entrecerró los ojos, inclinó la cabeza, avanzó un paso, luego otro. Nada. Su visión, corregida por unas gafas gruesas, no alcanzaba ni para descifrar las letras más grandes. Y el veredicto cayó con una frialdad que no dejaba lugar a réplica. 4F. No apto para el servicio militar. Para un hombre que creía en el sueño americano, para un hijo de inmigrantes que había crecido trabajando desde niño, esas palabras fueron un golpe más duro que cualquier puñetazo recibido en los túneles de carbón. Mientras sus amigos celebraban haber sido aceptados, él salía a la calle con la sensación de que el país por el cual estaba dispuesto a morir acababa de decirle que no valía lo suficiente para luchar por él. Pero aquí empieza la parte interesante. La mayoría de personas, tras un rechazo así, habría vuelto a casa. Habría aceptado el destino. Habría pensado, quizá no es para mí. Bertoldo no. Él volvía cada semana, insistía, rogaba, pedía otra revisión médica. Los médicos repetían lo mismo. Hijo, no ves lo suficiente para moverte en combate. Serías un peligro para tus propios compañeros. Ese argumento no le importaba. Él no buscaba gloria, ni ascensos, ni medallas. Solo quería servir. Quería sentir que estaba haciendo su parte mientras otros arriesgaban la vida. Quería honrar la oportunidad que sus padres habían encontrado en América. Y por encima de todo quería demostrar que no era un liability, como le habían llamado. Esa palabra le ardía más que cualquier herida física. Intentó en la Marina, rechazado. Intentó en los Marines, rechazado. Intentó incluso en la Guardia Costera, rechazado. Y en el ambiente duro y bromista de los mineros empezaron a llamarlo Lucky Rocky, el afortunado que se libraba de la guerra. Ellos no entendían que para él la suerte sería poder marchar junto a ellos rumbo al frente. Para la primavera de 1942, desesperado, se aprendió la tabla optométrica de memoria. No lo suficiente como para engañar realmente al médico, pero sí lo bastante como para avanzar un poquito más en los trámites antes de volver a fracasar. Y cuando la oficina de Decatur ya lo conocía demasiado, comenzó a viajar por todo Illinois, Springfield, Champaign, Chicago, donde fuera, buscando a un reclutador que lo dejara pasar. Finalmente, en su octavo intento encontró a uno. Un sargento atrasado en sus cuotas de reclutamiento miró su expediente, suspiró y le dijo: «Puedo meterte, pero solo para servicio limitado. Nada de combate. Cocina, guardias locales, tareas menores». Para cualquiera, habría sido una decepción. Para Vito fue como si le hubieran dado su primera victoria en la vida. Firmó al instante. Ese día entró oficialmente al ejército de Estados Unidos como cocinero y policía militar. No era glorioso, pero era uniforme. Y eso bastaba. El entrenamiento básico en Fort Leonard Wood lo enfrentó con otra realidad. Sus gafas se empañaban mientras corría. Se ladeaban al disparar. Se caían bajo la lluvia. En la línea de tiro sus resultados eran mediocres. Pero mientras otros se quejaban del trabajo de cocina, él pedía turnos dobles. Mientras otros evitaban guardias bajo el frío, él se ofrecía. No era talento lo que lo distinguía, era voluntad. En 1943, cuando las bajas crecían y la necesidad de hombres superaba la capacidad de reemplazos, el ejército comenzó a relajar ciertas restricciones. Así, casi de milagro, llegó la orden que cambiaría su vida: autorización para entrenar como infantería de apoyo. Nada garantizaba que vería combate, pero al menos se acercaba. Fue asignado a la 42, GREA División de Infantería, la histórica Rainbow Division, reconstruida a toda prisa con reclutas verdes. Mecánicos reconvertidos en fusileros y cocineros que ahora serían soldados cuando fuera necesario.
El oficial al mando de su compañía, el capitán William Corson, lo consideraba un problema menor, un cocinero que discutía demasiado con su sargento y que no terminaba de encajar en ningún sitio. Pero la guerra estaba a punto de darle el escenario que llevaba 3 años rogando, porque en enero de 1945, cuando la 42, Krea División llegó a Francia durante la ofensiva alemana a Nordwind, el mundo entero se fracturó alrededor del pequeño pueblo de Hatten, y en ese caos, en medio de tanques Tigre, granaderos curtidos en el frente ruso y explosiones que sacudían los muros, un cocinero medio ciego al que nadie quería como soldado iba a demostrar que la clasificación 4F había sido el error más grande de toda su vida. Y el ejército estadounidense estaba a punto de descubrirlo. Cuando la 42 División llegó a Francia, el invierno estaba envenenado por un presentimiento oscuro. Era enero de 1945, y Alemania estaba lanzando su última ofensiva en el oeste. Un golpe desesperado que buscaba partir en dos a las líneas estadounidenses y abrir el camino hacia Estrasburgo. Los pueblos de Hatten y Rittershofen quedaban justo en el paso de esa avalancha de acero, fuego y veteranos endurecidos por años de batalla. Y fue en ese laberinto de calles estrechas y casas antiguas donde Vito Bertoldo recibiría por fin la oportunidad que llevaba rogando desde que Pearl Harbor ardió. La 42 División no era una unidad de élite. Había sido reconstruida a toda prisa. Tenía reclutas que jamás habían oído una bala, cocineros convertidos en fusileros, mecánicos convertidos en artilleros improvisados y oficiales que intentaban unir piezas que nunca habían sido pensadas para encajar. Y precisamente por eso, cuando el capitán William Corson tuvo que entregar hombres para proteger el puesto de mando del batallón dentro de Hatten, vio una oportunidad. En su lista mental, había un soldado que causaba problemas en la cocina, discutía con su sargento y parecía incapaz de aceptar la vida lejos del frente. El cocinero Vito Bertoldo. En el ejército a veces se usa la palabra voluntold, voluntario por obligación. Eso fue exactamente lo que le hicieron. Mientras la compañía A ocupaba viejos búnkeres de la línea Maginot, preparándose para enfrentar tanques, artillería y grupos de asalto alemanes, Bertoldo caminaba hacia el centro del pueblo para asumir su nueva misión: vigilar la puerta del puesto de mando. Nada glorioso, nada heroico, nada parecido al combate que soñaba desde hacía años. Solo guardia nocturna mientras otros peleaban. El contraste era brutal. Fuera del pueblo, los hombres de su compañía temblaban en posiciones de hormigón frío, escuchando rumores de Panzer Grenadiers y tigres avanzando en la oscuridad. Dentro de Hatten, las calles empedradas parecían congeladas en el tiempo. Casas de piedra, marcos de madera, ventanas antiguas y un silencio que no presagiaba nada bueno. El batallón había instalado su centro de mando en un edificio robusto, con mapas cubriendo cada mesa y operadores de radio recibiendo informes alarmantes del frente. Bertoldo tomó su posición en la entrada al caer la noche, sin saber que el destino estaba a punto de girar a su favor. No por suerte, sino por pura tragedia. Poco antes de la medianoche, motores profundos resonaron en las calles. No era el sonido familiar de los Sherman estadounidenses. Era el rugido gutural de motores de blindados alemanes. Vito reconoció ese sonido sin haberlo oído nunca. Panzers. Y no venían solos. Detrás de ellos marchaban grupos de infantería veterana, hombres que habían sobrevivido a batallas en Rusia, Italia y Normandía. Eran expertos en avanzar entre ruinas, en asaltar posiciones y en convertir pueblos enteros en cementerios. Mientras los tanques alemanes avanzaban hacia Hatten, otro infierno estallaba en los pillboxes ocupados por su compañía. Granaderos alemanes se infiltraban entre las sombras, explotaban las entradas, cegaban a los defensores con granadas y acababan con los sobrevivientes en espacios tan pequeños que un grito podía rebotar 3 veces antes de morir. Corson fue capturado. Decenas de hombres desaparecieron sin dejar rastro. La compañía A, la unidad que Bertoldo quería tanto acompañar en combate, estaba siendo destruida en cuestión de horas. Pero él no sabía nada, y en esa ignorancia nació su oportunidad. En las primeras horas del 9 de enero, los oficiales del batallón decidieron evacuar el puesto de mando. No podían arriesgarse a ser capturados. Prepararon la retirada, recogieron documentos, destruyeron lo que no podían llevarse y se dispusieron a dejar el edificio a oscuras. Fue entonces cuando Bertoldo se adelantó y pidió lo impensable: «Déjenme cubrir la retirada». No tenía sentido. Era un solo hombre, y medio ciego, y equipado apenas con una ametralladora Browning .30. Pero mientras el resto de soldados retrocedían entre sombras, él sentía que la vida entera lo había empujado hacia ese instante. Ese era su combate, el que Estados Unidos le había negado tantas veces. Los oficiales aceptaron. Quizá por desesperación. Quizá porque cualquier retraso podía salvar vidas.
Quizá porque, después de todo el caos que habían visto esa noche, nada parecía demasiado improbable. A las 4:30 de la madrugada, el puesto de mando quedó vacío. Solo quedaba un cocinero ascendiendo la ametralladora hasta la entrada del edificio, dispuesto a enfrentarse a fuerzas que habían aplastado a unidades enteras. Unos minutos después, la primera columna alemana entró en Hatten. Los Panzers avanzaron como si estuvieran desfilando. Sus comandantes no esperaban resistencia. Para ellos, el puesto de mando estadounidense estaba completamente abandonado. Caminaban confiados, seguros de que la batalla real estaba ocurriendo fuera del pueblo, hasta que un hombre que no debía estar allí abrió fuego. Bertoldo salió de la entrada, se plantó a media calle, totalmente expuesto, y presionó el gatillo. La Browning .30 rugió con un estruendo que llenó los callejones, y los primeros alemanes ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. En menos de 10 segundos una docena cayó en el pavimento. Los otros corrieron buscando cobertura. Y en ese instante, toda la fuerza de 2 divisiones alemanas se volvió hacia un solo objetivo: él. Las balas alemanas comenzaron a arrancar fragmentos de pared a su alrededor. Una MG-42 disparó ráfagas tan rápidas que sonaban como una sábana desgarrándose. Un Panzer giró su torreta para eliminarlo. Vito corrió al interior justo cuando el proyectil explotó contra la fachada, enviando roca pulverizada sobre su espalda. Para cualquiera, ese habría sido el final. Para él, fue solo el comienzo. Cuando el proyectil alemán impactó contra la fachada del puesto de mando, el estruendo sacudió todo el edificio. Escombros, polvo y fragmentos de madera volaron por la habitación mientras Vito Bertoldo se arrojaba detrás de una mesa rota. El edificio tembló como si fuera a desmoronarse. Cualquier otro soldado habría aprovechado ese instante para intentar escapar, confundirse entre las sombras o retirarse hacia el segundo puesto de mando. Pero no Vito. Esa explosión, lejos de frenarlo, pareció despertar algo más feroz dentro de él. Reajustó la ametralladora Browning .30, ahora dañada, y la arrastró hacia una nueva posición dentro del edificio con la determinación obstinada de un hombre que no estaba dispuesto a retroceder ante nada. Afuera, los Panzergrenadiers reorganizaban su avance. Habían llegado convencidos de que Hatten sería una victoria rápida. Pero aquel fuego inesperado, tan preciso y tan repentino, los había obligado a cubrirse. Algunos gritaban órdenes, otros corrían hacia ruinas. Todos creían enfrentarse a un grupo de defensores. Ninguno imaginaba que estaban luchando contra un único hombre medio ciego. Minutos después, 2 semiorugas alemanas aparecieron desde la calle lateral. Sus puertas traseras se abrieron de golpe y más de 20 granaderos descendieron en formación, confiados en que el tanque había suprimido al enemigo. Vito, viendo cómo se amontonaban, salió parcialmente por una ventana rota, expuso la mitad del cuerpo, un acto suicida en cualquier manual militar, y abrió fuego. La ráfaga barrió a los granaderos antes de que pudieran tomar cobertura. Algunos intentaron retroceder, otros cayeron sobre la nieve manchada de polvo de ladrillo. Los alemanes, atónitos, retrocedieron mientras gritaban que había un nido de ametralladoras fuertemente defendido. Lo que más irritaba a los oficiales alemanes era que cada vez que intentaban flanquear la posición, la Browning volvía a disparar desde una ventana distinta. Vito arrastraba su arma de sala en sala, cambiando el ángulo, alterando la cadencia, golpeando por sorpresa, dando la impresión de que allí dentro había al menos 3 equipos coordinados. La ilusión funcionaba. Era una guerra psicológica, y él, sin haber recibido jamás un solo día de entrenamiento avanzado, la estaba ganando solo. El asedio continuó durante horas. A media mañana, cuando la luz del invierno entraba en destellos a través del humo de los edificios destruidos, los alemanes llamaron a su arma más temida, un cañón de 88 milímetros montado en un vehículo autopropulsado. Esa bestia metálica, famosa por su habilidad para perforar acero a enormes distancias, avanzó lentamente calle abajo. Su cañón parecía un dedo acusador señalando directamente a la ventana que Vito había utilizado por última vez. La primera descarga fue tan brutal que lo lanzó por los aires. Su cuerpo golpeó la pared opuesta con un crujido que le robó el aliento. Sangre salió de su nariz y de sus oídos. Sus gafas, su única ayuda contra la ceguera, se partieron en pedazos. Mareado, con un zumbido ensordecedor en la cabeza, sintió por un instante que quizás ese era el final. Pero incluso en ese estado, sus manos buscaron la ametralladora. Estaba dañada, caída de su soporte. Vito la levantó, la colocó sobre una mesa rota y la ató con su propio cinturón para asegurarla. Tiritando, casi sin ver, disparó otra ráfaga hacia los alemanes que intentaban entrar al edificio. Ese fue el momento en que los Panzergrenadiers comprendieron que, fuera lo que fuera aquel nido, no se rendiría. No lo doblegarían con un cañón. No lo eliminarían con una sola granada. Aquello requería un asalto directo.
así que comenzaron a organizarse para entrar. El primer grupo avanzó entre sombras, usando puertas abiertas y muros quebrados para acercarse. Vito, escuchando más que viendo, esperó a que cruzaran el marco de la entrada. Cuando el primer casco apareció entre el humo, disparó una ráfaga breve, precisa, letal. El grupo entero retrocedió aterrado. Nadie podía comprender cuántos defensores había dentro ni cómo lograban anticiparse a cada ataque. Desde la madrugada del 9 de enero hasta bien entrada la noche, Vito Bertoldo luchó sin descanso. Durante esos interminables combates, cuando el cañón se sobrecalentó, orinó sobre él para enfriarlo. Cuando la munición empezó a agotarse, disparó en modo semiautomático, uno por uno, evitando desperdiciar una sola bala. Cuando los alemanes intentaban rodearlo, cambiaba de posición. Cuando los escombros amenazaban con aplastarlo, se arrastraba hacia un rincón más seguro. Cada minuto que resistía retrasaba la ofensiva alemana. Cada disparo que hacía confundía a los oficiales enemigos. Cada ráfaga que sostenía daba a las tropas estadounidenses una oportunidad de reorganizar líneas. Al caer la noche, por fin llegó una orden a través del teléfono de campaña: retirarse hacia un segundo puesto de mando. Lo lógico habría sido obedecer sin dudar. Cualquier soldado habría agradecido un respiro. Pero Vito pidió otra cosa: cubrir la retirada. Otra vez, él solo, contra fuerzas que sumaban cientos de hombres. Se quedó allí, en un edificio semiderrumbado, moviendo su arma entre huecos, disparando solo para mantener la ilusión de que el puesto de mando seguía defendido por un grupo completo. Los alemanes, desconcertados, no se atrevieron a asaltarlo durante esas horas. La oscuridad amplificaba su reputación, lo convertía en un enemigo invisible, lo multiplicaba. Cuando finalmente se reunió con los defensores del segundo puesto al amanecer del 10 de enero, los oficiales lo miraron incrédulos. ¿Dónde está el resto de tu equipo? No hay nadie más, respondió él, con voz cansada. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier elogio. Habían supuesto que un escuadrón entero había estado resistiendo. Resultó ser un solo hombre. Pero la batalla no había terminado. Y lo que estaba por ocurrir al día siguiente sería, según sus propios compañeros, incluso más imposible que lo anterior. Al amanecer del 10 de enero, Hatton era un infierno de humo espeso, muros derrumbados y ecos de detonaciones que rebotaban entre las casas antiguas del pueblo. La víspera había sido calamitosa. La compañía A casi había dejado de existir. El batallón había perdido la mitad de sus hombres en apenas un día, y las divisiones alemanas que avanzaban veteranas de Kursk, de Caen y de Metz, seguían presionando sin descanso. Era un ataque metódico, diseñado para aplastar cualquier resistencia, y aún así, aquella madrugada, un solo hombre había logrado retrasarlos durante horas. Pero ahora llegaba el segundo acto. Cuando Vito Bertoldo alcanzó el segundo puesto de mando, exhausto, cubierto de polvo, sangre seca y pólvora, varios oficiales se acercaron para evaluarlo. Pensaban encontrar a un soldado en shock, incapaz de seguir luchando, o quizá a un herido grave. En cambio, encontraron a un hombre rígido, silencioso, temblando de fatiga pero aún firme, aún con la mirada fija en la puerta, como si estuviera preparado para volver a su puesto en cualquier momento. Algunos soldados le preguntaron cuántos habían resistido con él. Cuando respondió, «¿Solo yo?», el impacto fue inmediato. La habitación quedó en silencio. Aquel dato se esparció entre los defensores fatigados como un rumor imposible. Nadie quería creerlo, pero los detalles encajaban. Los alemanes habían mostrado una cautela extraña durante toda la noche, como si temieran emboscar un escuadrón completo. Ahora entendían por qué. Porque habían estado luchando contra un enemigo que no existía. Contra un fantasma multiplicado por el ruido, el movimiento y la voluntad inquebrantable de un cocinero que no aceptaba retirarse. Pero el respiro duró muy poco. A las 6 de la mañana, un estruendo recorrió nuevamente la calle principal. Un Panzer IV encabezaba un nuevo asalto, seguido por un vehículo autopropulsado armado con un cañón de 88 milímetros, la misma arma que casi había matado a Vito horas antes. Tras ellos, unos 15 Panzergrenadiers avanzaban en formación dispersa, preparados para limpiar edificio por edificio. Era evidente que los alemanes habían decidido destruir por completo el nuevo puesto de mando antes de que los estadounidenses pudieran reorganizarse. Bertoldo observó el edificio desde donde había salido hacía apenas unos minutos. Sabía que la estructura no resistiría un disparo directo del 88. Sabía también que si los alemanes capturaban ese puesto, la siguiente línea defensiva caería. Giró hacia los oficiales presentes y anunció lo que todos temían escuchar. «Necesitamos frenar ese avance desde un edificio contiguo. Yo puedo hacerlo». No esperó una respuesta.
Se lanzó hacia la casa vecina con su Browning .30, apoyado brevemente por otros defensores que también corrían en busca de posiciones. La casa era un refugio precario, paredes agrietadas, muebles destruidos, ventanas sin vidrio. Pero desde allí se dominaba el acceso principal al puesto de mando. Si quería detener a los alemanes, ese era el lugar. Minutos después, el Panzer IV disparó contra la entrada del puesto de mando, abriendo un boquete del tamaño de un automóvil. El choque levantó una nube de polvo que oscureció todo el interior. Y fue precisamente ese instante, cuando la visión enemiga estaba limitada, el que Vito aprovechó para abrir fuego desde la casa adyacente. La primera ráfaga fue devastadora. Los granaderos, creyendo haber neutralizado el puesto, estaban demasiado expuestos. Vito los barrió con precisión quirúrgica, obligándolos a buscar refugio en cuestión de segundos. El vehículo autopropulsado giró hacia él, buscando la fuente del fuego. Su cañón asomó por la ventana hasta casi tocar el marco. El disparo sacudió toda la casa. La onda expansiva lo lanzó contra el suelo, rompiendo tablones y haciéndole perder por un segundo la noción del espacio. Vio manchas negras, escuchó un silbido constante, sintió sangre correr desde su nariz, y aún así se arrastró hasta la ametralladora. Sus manos temblaban. Sus gafas rotas ya no servían de nada, la visión borrosa era ahora parte del combate. Pero aún con los ojos nublados podía distinguir formas aproximadas, podía detectar movimientos. Y eso bastaba para seguir luchando. Los alemanes creyeron haberlo silenciado. Avanzaron de nuevo. Y entonces la Browning habló otra vez. Una ráfaga desde otra ventana. No una larga, solo la justa. Precisa. Intimidante. Esa alternancia desconcertó completamente al enemigo. Comandantes gritaban órdenes que se perdían entre los muros rotos. Soldados dudaban de qué entrada cubrir. Todos coincidían en lo mismo. Aquel edificio estaba defendido por un grupo determinado, experimentado, imposible de desalojar sin pérdidas enormes. Y, por segunda vez en 2 días, era solo un hombre. El combate continuó durante horas. Cambió de habitaciones tantas veces que casi no quedaban ventanas desde donde disparar. Cuando la munición de la ametralladora se agotó, pasó al fusil. Cuando el fusil quedó sin balas, regresó a la Browning y disparó de uno en uno, como si cada proyectil fuera un tesoro. Todo para mantener la ilusión, para resistir unos minutos más, porque cada minuto importaba. Porque resistir un minuto más significaba permitir que la Séptima Armada y la 17th División se acercaran. Porque detener un minuto más el avance alemán significaba frenar la última ofensiva que Hitler lanzaría en Occidente. Hacia media tarde los alemanes estaban tan enfurecidos que enviaron una compañía entera contra la casa donde Vito resistía. Rooftops, callejones, puertas derribadas, todo se convirtió en un campo de combate desesperado. Y aún así, cada vez que creían que el fuego estadounidense se había extinguido, una nueva ráfaga los recibía. Cuando finalmente, poco después de las 4 de la tarde, los soldados estadounidenses de la 17th División aparecieron en las afueras de Hatten, escucharon un sonido extraño. Una ametralladora disparando sin pausas, tan rápido y tan sostenido que parecía imposible que fuera un solo tirador. Esa era la última cinta de munición de Vito. La disparó entera, hasta que el cañón se volvió rojo y la sala se llenó de un olor agrio a metal caliente. Cuando los refuerzos entraron en la casa, lo encontraron desplomado, pálido, cubierto de polvo, sosteniendo la Browning con las manos sangrantes. A su alrededor miles de casquillos brillaban como escamas metálicas sobre el suelo. Había resistido 48 horas solo, había detenido el avance de 2 divisiones alemanas, había protegido 2 puestos de mando y había salvado cientos de vidas. Años después, al ser interrogado por periodistas, dijo simplemente: «Solo intenté proteger a otros soldados estadounidenses». Y ese fue siempre su mensaje. Nada de gloria, nada de ego, nada de espectáculo, solo deber. Y si te gusta este tipo de historias reales, crudas y poderosas, suscríbete si te gustó el video.